estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la clasificación de números decimales. La semana pasada hemos trabajado números decimales, pero el día de hoy vamos a trabajar la clasificación. Tenemos el decimal exacto, el decimal periódico puro y el decimal periódico mixto. Vamos a empezar entonces con el decimal exacto, profesor. Tenemos el 0,6. Profesor, después de la coma hay una cifra. Después de la coma hay una cifra. Entonces, profesor, ¿cómo se escribe en una fracción? Profesor, debe ser 6 dividido sobre 10. Profesor, 0,6 es igual a 6 entre 10. Profesor, después de la coma hay una cifra. Por lo tanto, profesor, debe aparecer un 0 que debe ser 10. Después de la coma, profesor, hay una sola cifra. Por lo tanto, profesor, debe ser 10. Profesor, ¿y 0,27? ¿Cómo sería, profesor, 0,27? Sería, profesor, 27 dividido sobre 100. Profesor, ¿por qué sobre 100? Porque después de la coma, profesor, tenemos dos cifras. Si es una cifra, aparece un 0. Si es dos cifras, profesor, aparece dos ceros. Profesor, si hay tres cifras, va a aparecer 3 ceros. Profesor, otro ejemplo, 1,25. ¿Cómo sería 1,25? Profesor, sería 125. Después de la coma, profesor, hay dos cifras. Por lo tanto, profesor, debe ser dividido sobre 100. Ahí está, profesor. Después de la coma aparece un 0. Después de la coma, profesor, hay dos cifras. Aparece dos ceros. Después de la coma, profesor, hay dos cifras y aparece dos ceros. Profesor, si es una cifra, entre 10. Si es dos cifras, entre 100. Profesor, si es dos cifras, entre 100. Muy bien, y eso sería el decimal exacto. Vamos a pasar ahora, profesor, al decimal periódico puro. Profesor, ¿y cómo reconozco que es un decimal periódico puro? Profesor, cuando tenemos este sombrerito, profesor, nos indica, profesor, el periódico puro. Tenemos 0,4 periódico puro. Este sombrerito me está indicando, profesor, periódico puro. 0, periódico puro. 0,4 periódico puro. Profesor, ¿y cómo se escribe? Profesor, el 4. Pero, profesor, como estamos en periódico puro, lo vamos a dividir entre 9. Profesor, ¿por qué entre 9? Porque después de la coma, profesor, hay una cifra. Si hay una cifra, profesor, solo aparece un 9. En el periódico puro, profesor, se va a dividir entre 9. Después de la coma hay una sola cifra. Por lo tanto, profesor, se divide entre 9. 4 entre 9. Profesor, si hay dos cifras, entonces, profesor, lo vamos a dividir entre 99. Muy bien, profesor. Si hay dos cifras, profesor, lo vamos a dividir entre 99. Sería, profesor, 23 dividido entre 99. Muy bien. Profesor, 2,15 periódico puro. 2,15 periódico puro. ¿Cómo sería aquí? Aquí hay que tener mucho cuidado, por favor. Profesor, se escribe todo el número 215 y le tenemos que restar la parte no periódica. ¿Y quién es la parte no periódica? La cifra que no tiene sombrerito. ¿Quién no tiene sombrerito? Sería el 2. Profesor, después de la coma hay dos cifras, por lo tanto, profesor, entre 99. 215 menos 2, 213, dividido, profesor, entre 99. Ahí está, profesor, 215. Profesor, le tenemos que restar la parte no periódica. ¿Y quién es la parte no periódica? La cifra, profesor, que no tiene sombrerito. ¿Y quién no tiene? No tiene el 2. Por lo tanto, 215 menos 2, 213,
Y profesor, ¿por qué le estamos dividiendo entre 99? Porque después de la coma, profesor, hay dos cifras periódico puro. Por lo tanto, le tenemos que dividir entre 99. Siempre no te olvides que debes restar la parte no periódica. Profesor, el decimal exacto. Profesor, el decimal periódico mixto. El decimal periódico mixto. Profesor, ¿y cómo sería el decimal periódico mixto? Profesor, está formado por el decimal exacto y el decimal periódico puro. Por ejemplo, el 1 es decimal exacto y el 3, profesor, es decimal periódico puro. El 2 es decimal exacto y el 14, profesor, periódico puro. Profesor, el 5 sería un decimal exacto y el 50, profesor, un periódico puro. Profesor, ¿y cómo se desarrolla 0,13 periódico puro? Escúchame bien, profesor, se escribe todo el número sería 13, profesor, y le tenemos que restar la parte no periódica. ¿Y quién es la parte no periódica? El que no tiene sombrerito, que sería 1. Ahora, profesor, el 1 es decimal exacto, por lo tanto, profesor, aparece un 0. El 3, decimal periódico puro, aparece un 9. Ahí está, profesor. Profesor, hay un decimal exacto, por lo tanto aparece un 0. Hay un decimal periódico puro, por lo tanto aparece el 9. Por lo tanto, profesor, ¿cuánto nos va a salir ahí? Profesor, debe ser 12 dividido entre 90. Profesor, ¿por qué entre 90? Un decimal exacto, el 0, y hay un decimal periódico puro, aparece un 9. Muy bien. Y no te olvides que debes restar la parte no periódica. 13 menos la parte no periódica. ¿Y quién es la parte no periódica? El que no tiene sombrerito. Muy bien. Profesor, el siguiente ejemplo sería, profesor, 214. Y le tenemos que restar la parte no periódica. Y la parte no periódica sería el 2. Profesor, hay un decimal exacto, por lo tanto aparece un 0. Pero, profesor, hay dos cifras, profesor, periódico puro. Por lo tanto aparece, profesor, aparece 2 nueves. Por lo tanto debe ser 990. Profesor, 214 menos la parte no periódica, que sería 2. ¿Y quién es la parte no periódica? Sería 2. Dividido, profesor, un decimal exacto, aparece un 0. Y, profesor, dos cifras, periódico puro, por lo tanto aparece 2 nueves. Por lo tanto, profesor, al final va a ser igual 212, profesor, entre 990. Muy bien, profesor. Y el último, profesor, ¿cómo sería? También sería todo, profesor, 2550, profesor, y le tenemos que restar la parte no periódica. ¿Y quién es la parte no periódica? La parte no periódica sería, profesor, el 25. El 25, profesor, la parte no periódica, y lo tenemos que dividir entre 990. Profesor, un 0, un decimal exacto, y aparece 2 nueves porque hay dos cifras periódico puro. Bien, chicos, ahí está periódico mixto, periódico puro y decimal exacto. Profesor, ¿y la fracción generatriz? Es una fracción irreductible. La fracción generatriz es una fracción irreductible. Profesor, no se puede reducir. La fracción generatriz es una fracción irreductible donde no se puede reducir. Por ejemplo, 1,8. Profesor, 1,8, ¿cómo sería? Sería 18. Después de la coma hay una cifra. Por lo tanto, profesor, debe ser entre 10. Profesor, le sacamos mitad 9 y le sacamos mitad 5. Por lo tanto, profesor, y él sería la fracción, profesor, la fracción generatriz. Y él sería, profesor, la fracción generatriz.
Ahí está, profesor. Y él sería la fracción generatriz. La fracción generatriz, profesor, es una fracción irreductible donde no se puede reducir. 1,8 sería 18 entre 10. Profesor, todavía se puede reducir. La mitad sería 9 y la mitad sería 5. Profesor, ya no se puede reducir, por lo tanto sería una fracción generatriz porque ya no se puede reducir y estaríamos frente a una fracción irreductible. Bien, chicos, y ahí está la teoría. Vamos a pasar ahora a los ejercicios. El ejercicio 1 de la página 60 de su libro nos está pidiendo, profesor, indica verdadero o falso. 1,2 periódico puro es igual a 12 sobre 9. Vamos a averiguarlo. Profesor, acá sería 12. Profesor, menos la parte no periódica. ¿Y quién es la parte no periódica? Sería 1. Dividido, profesor, dividido entre 9. Por lo tanto, profesor, me sale 11 entre 9. Por lo tanto, la primera debe ser falsa. Recuerda, sería todo 12 menos la parte no periódica, que sería 1, dividido entre 9, porque después de la coma hay una cifra periódico puro. 11 sobre 9, por lo tanto debe ser falso. Profesor, ¿y cómo sería él? Sería todo 34 menos la parte no periódica. ¿Y quién es la parte no periódica? Sería el 3. Profesor, hay un decimal exacto, aparece un 0. Y hay un decimal periódico puro, aparece el 9. Por lo tanto, profesor, sería verdad. Sería verdadero. Profesor, el tercer caso, ¿cómo sería? Profesor, sería todo sería 215 menos la parte no periódica, y la parte no periódica sería el 2, dividido entre 99, porque hay dos cifras periódico puro. Y al final nos va a quedar, profesor, 213 sobre 99, que también sería falso. Muy bien, ahí está el ejercicio 1. El ejercicio 2 nos está pidiendo, profesor, cuánto será la diferencia del decimal periódico puro con el decimal exacto. A ver, profesor, esto, ¿cómo se resuelve, profesor? Sería 15 menos 1. Recuerda que sería todo menos la parte no periódica dividido, profesor, entre 9. Menos 1,5, profesor, sería 15 dividido sobre 10. Profesor, ¿y cuánto nos va a quedar? 15 menos 1 sería 14. 14 entre 9 es igual a 15 entre 10. Profesor, esto ya lo conocemos. 10 por 14, profesor, sería 140. 9 por 15 sería 135. Y 9 por 10, profesor, sería 90. 1,5 periódico puro sería 15 menos la parte no periódica, que sería 1, dividido entre 9. Menos 1,5 sería 15 entre 10. 15 menos 1 sería 14. 10 por 14, 140. 9 por 15, 135. Y 9 por 10, 90. 140 menos 135 sería 5, dividido entre 90. Si así no hay clave, profesor, tenemos que simplificar. Quinta 1, quinta 18. Y eso sería, profesor, la respuesta para el problema número 2. Vamos a pasar ahora al problema número 3. Y nos está pidiendo cuánto será el resultado. Profesor, 0,7 sería, profesor, 7 entre 10. Más 0,8, profesor, 8 entre 10. 0,7, 7 entre 10. Y 0,8, 8 entre 10. Luego, profesor, vamos a seguir desarrollando. 0,7 periódico puro sería, profesor, 7 entre 9. 0,8 periódico puro sería, profesor, 8 entre 9. Profesor, recuerda, fracciones homogéneas. Profesor, se coloca 10
Y 7 más 8, profesor, sería 15. Dividido, profesor, también fracciones homogéneas 9. Y profesor, 7 más 8 sería 15. Profesor, nos va a salir 15 dividido entre 9. Ahí está, profesor. Fracciones homogéneas sería 10 y 7 más 8, 15. Fracciones homogéneas 9 y 7 más 8, 15. Profesor, luego, ¿qué cosa se realiza? Profesor, la multiplicación de los extremos. Por lo tanto, profesor, sería 9 por 15. Dividido, profesor, entre 10 por 15. Profesor, y ahí ¿quién se va a eliminar? Se elimina el 15, se elimina el 15 y me va a quedar 9 entre 10. Profesor, ¿y cuánto es 9 entre 10? Sería, profesor, 0,0,9. Y eso sería la respuesta para el problema número 3. Vamos a pasar al problema número 4. Profesor, ¿qué nos está mencionando? Profesor, 0,8 periódico puro sería 8 entre 9 más, profesor, 6 entre 9. Profesor, y todo eso está dividido entre 14 sobre 10. Profesor, fracciones homogéneas, se coloca el mismo denominador y 8 más 6 sería 14. Dividido entre 14 sobre 10. Profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. El mismo procedimiento, profesor, vamos a multiplicar 14 por 10. Y profesor, debe ser 9 por 14. O si no, 14 por 9. 14 con 14 se elimina, profesor. Y al final me está quedando 10 entre 9. Bien, chicos, y eso ha sido la clase para el día de hoy.